vamos a empezar este conversatorio, amén. Este conversatorio, hermano Clavijo, un hombre, vea que lo he visto en debates dando cátedra, gloria al Señor, amén. Y lo he invitado, este conversatorio está pendiente desde hace cuánto, hermano Clavijo, hace un poco de rato. Sí, hace ya unos 3 meses más o menos. Bueno, pero gracias Gloria a a Dios Dios, tenemos gloria a Dios. Bueno, tenemos mi hoy la hermano, oportunidad. ¿qué tal si comenzamos desde ya? Sí, claro, hermano Fernando, yo estoy esperando que usted dé el inicio y estamos aquí para servirle a usted y a toda la gente que nos está viendo en esta hora. Listo, Gracias a Dios. ministro, comience usted con la introducción a este tema, el Ejad, amén. Bueno, hermano Fernando, mire, uno de los temas que más necesitamos nosotros conocer el día de hoy es lo relacionado con la palabra hebrea ejat. Pero, ¿por qué razones que nosotros necesitamos saber acerca de esto? Pues la razón por la que nosotros necesitamos saber acerca de este tema es porque los trinitarios han inventado un mito alrededor de la palabra hebrea ejat. Y ese mito radica en que ellos han estado inventando que la palabra hebrea ejat siempre significa una unidad compuesta. Eso es lo que ellos han dicho, ¿sí? Es que la palabra hebrea ejat siempre significa una unidad compuesta. Esa es la razón por la cual nosotros pues hemos tenido que responder a ese argumento fraudulento, es un argumento mentiroso, que lastimosamente ha hecho muchísimo daño y que lo repiten trinitarios de todas las ramas posibles, repiten y repiten ese mito, está escrito en libros, está en videos, abunda por la red, por todo lado cuando tenemos conversaciones con trinitarios. Ellos siempre sacan a relucir el asunto de que el hebreo Ejat significa una unidad compuesta. Entonces, el asunto es que como el Deuteronomio 6.4, que es el principal de todos los mandamientos, el más grande de todos los mandamientos es Deuteronomio 6.4, y es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces resulta que allí, cuando dice el Señor uno es, en Deuteronomio 6.4, en el Shema Israel, allí encontramos que la palabra para uno es Ejat. Y entonces, pues los trinitarios suelen decir que como dice uno es, y está la palabra hebrea Ejat, que ahí no se tiene que entender uno en el sentido absoluto, sino que allí se tiene que entender el uno en el sentido de una unidad compuesta. O sea, ellos lo que quieren decir es que tenemos nosotros que cambiar lo que dice el Shema y tenemos que pensar que allí lo que se está diciendo es que cuando se dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que allí lo que se está diciendo es que Él es uno compuesto de varios, o que Él es una unidad, o que Él es uno compuesto, pero nada de eso se puede tomar de ese texto, de esa porción de la escritura. Todo es un fraude, todo es un fraude, todo es una mentira, todo lo que se ha dicho alrededor de ese asunto y de la interpretación del Ejad en cuanto al Shema Israel, ¿sí? Entonces, fíjense usted, el argumento es contundente cuando nosotros citamos Shema Israel, porque Shema Israel es tu Dios es uno, ¿sí? Pero entonces el trinitario que ha venido siendo entrenado con ese mito, con ese fraude, entonces él ha aprendido a creer que allí lo que se está diciendo es que tu Dios es uno, significa tu Dios es una unidad compuesta o tu Dios es uno compuesto de varios. Ese es básicamente el mito que se ha enseñado y precisamente por eso es que nosotros queremos estudiar acerca de esa palabra, de esa terminología. Así es, mi hermano, mire, básicamente, yo sé que hay personas que entienden perfectamente el tema y saben de qué estamos hablando, pero hay muchos hermanitos que están gringos, pero ¿de qué están hablando? Los hermanos, el Ejad, ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? Básicamente, ¿en qué consiste el argumento? Ya usted lo explicó, pero enfatice un poco más. ¿En qué consiste el argumento trinitario relacionado con la palabra Ejad, mi hermano Clavijo? Listo, volvamos a hablarlo y precisémoslo bien. Mire, lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando acerca de la unicidad de Dios, cuando nosotros estamos hablando acerca de la unicidad de Dios, pues todo maestro de la unicidad, todo predicador de la unicidad, cualquier creyente, cualquiera de nosotros,
al primer texto que vamos a recurrir es al principal de todos los mandamientos. Y el principal de todos los mandamientos está en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo eso es conocido como el Shema, porque las primeras palabras de esa oración en hebreo es Shema Israel. Es muy importante para los hebreos y también es muy importante para nosotros, los creyentes del único Dios, los creyentes de la unicidad de Dios, porque es que ese texto es enfático en hablar de que solamente hay un Dios y no hay nadie que se compare con él. Entonces, por esa razón, nosotros siempre sacamos ese texto a relucir, ¿cierto? Porque es uno de los textos más poderosos que nosotros tenemos en contra de la creencia de que hay, digamos, personas divinas o más dioses. Entonces, siempre nosotros estamos citando el Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Marcos capítulo número 12, versículos del 28 al 30, el Señor Jesucristo ratificó que este era el más grande de todos los mandamientos. ¿Sí? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Le preguntaron al Señor Jesucristo y él dijo, el primer mandamiento, el más grande de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy bien, el argumento es poderoso. Cuando nosotros estamos hablando de la unicidad de Dios, estamos presentando un argumento supremamente poderoso que destruye cualquier idea de que Dios está acompañado de alguien más, ¿sí? Y muestra que Él es único, que Él es solo, solitario, en el sentido de ser Dios. Entonces, el argumento que han inventado ciertos trinitarios es que, como en el hebreo aparece, digamos, cuando estamos diciendo el Shema en hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad. Entonces, donde dice uno es, el Señor uno es, ahí es Echad. La palabra hebrea es Echad. Entonces, los trinitarios han inventado un argumento y han dicho que esa palabra Echad siempre significa la unidad compuesta. Mire usted, ¿sí? Ese es el argumento de ellos. Dicen, cuando usted encuentre Echad, siempre significa la unidad compuesta. Lo comparan con el matrimonio. Correcto. Los dos serán una sola carne. Y Exactamente. ellos piensan muy bien, que en todos los casos significa una unidad compuesta. Exactamente, si usted está dando un muy buen ejemplo, claro, inmediatamente ellos saltan al matrimonio y dicen, mire, en Génesis 2:24, usted encuentra que dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, entonces ahí también aparece Echad, ¿sí? En el matrimonio, los dos esposos se vuelven una sola carne, ¿sí? La unidad en el matrimonio. Entonces dicen, Dios es así como un esposo y una esposa que son dos personas, pero forman una unidad, una sola carne, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces ellos intentan decir que como el esposo y la esposa son dos personas diferentes, que así también es Dios, pero ya Dios no sería aquí dos, sino tres. Entonces, hemos escuchado argumentos de muchos apologistas trinitarios y ellos hablan de una manera muy convincente, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Hablan de una manera muy convincente como si ellos estuvieran hablando de lo que ellos, como si ellos realmente supieran mucho de lo que están diciendo, pero resulta que es que este mito se lo inventó alguien y otro lo repite y otro lo repite y otro lo repite y todos lo van repitiendo de una manera acrítica y no se han puesto a revisar si realmente lo que ellos están repitiendo y repitiendo una y otra vez es verdad o es mentira, ¿sí? Entonces hemos escuchado, por ejemplo, a grandes influyentes en las redes como Jaciel Rodríguez diciendo que ese es que el Ejad es la prueba suficiente de que Dios es una unidad compuesta y lo más tremendo de todo es que lo hablan como si ellos fueran expertos en el tema y como si estuviera completamente verificado este asunto, pero la realidad es que el asunto que ellos están diciendo, todo es un fraude. Nada de eso es realidad. Es decir, cuando alguien venga y nos diga que Ejad siempre significa una unidad compuesta, esa persona no sabe de lo que está hablando, ¿sí? Así es, mi hermanito. Y el asunto es que como los trinitarios del pueblo, ¿sí? La gente del pueblo ha oído a sus apologistas y ha oído a sus expositores, hasta en predicaciones, lo dicen también, entonces lo han escuchado una y otra vez, entonces lo repite, la gente lo repite de una manera acrítica, la gente lo sigue repitiendo pensando
que están diciendo la verdad cuando realmente están repitiendo es una información fraudulenta. Ese es el peligro de cuando una mentira se repite muchas veces, ¿sí? De la mentira se repite y se repite y se repite al punto que la gente cree que la mentira es Y verdad. esto es Y cuando tan uno... delicado, mi hermano sí. Clavijo, es tan delicado que alteran rotundamente el principal mandamiento. Le cambian totalmente el mensaje. O sea, ese es un cambio hasta diabólico, mi hermano. Hasta diabólico pensar de que Dios esté compuesto y la advertencia que Dios hace en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pensad que el Ejad allí es una unidad compuesta, es una equivocación garrafal. Aquí le tengo otra pregunta, mi hermano Clavijo. ¿Cuántas veces aparece la palabra Ejad en la Biblia hebrea? ¿Y en cuántas ocasiones significa uno absoluto? Hermano Fernando, yo he hecho una investigación, me tomé el trabajo, fíjese usted, para poderle dar respuesta a estos mitos, todo lo que uno tiene que hacer, porque como el mito se repite y se repite y se repite, el fraude se repite una y otra vez, la gente va asumiendo que el fraude es verdad y se dejan impresionar por el fraude. Entonces yo me tomé la tarea de revisar. Fíjese que la palabra dejada aparece 964 veces en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. 964 veces, que no son pocas veces, ¿cierto? Son muchas veces. Y me tomé la tarea de ir a cada una de esas 964 veces y revisar si era verdad que todas las veces que en la Biblia aparece Ejad realmente se está refiriendo al uno absoluto o se está refiriendo siempre a una unidad compuesta, o si se está refiriendo en unas oportunidades al uno absoluto o en otras oportunidades a la unidad compuesta. Entonces encontré que la palabra Ejad aparece 964 veces. ¿Dónde pueden encontrar los hermanos esta información? Esta información está publicada en mi blog Fe Bíblica. Mi blog Fe Bíblica es un sitio en internet donde hay muchísimos artículos que tienen que ver con nuestra fe, donde he venido publicando desde hace mucho tiempo y gracias a Dios ya está por los 7,5 millones de visitas ese blog, gracias a Dios, que se trata de un material no audiovisual, sino un material para leer. Y ahí hay una investigación que yo he realizado que cualquiera puede revisarla, cualquiera se puede dar a la tarea de revisarla, y la he titulado Destruyendo el mito trinitario de que el hebreo Ejad siempre significa uno compuesto. Así la he titulado. Destruyendo el mito trinitario de que el hebreo Ejad siempre significa uno compuesto. Y ahí, en esa investigación, he mostrado que la palabra hebrea Ejad aparece 964 veces en el idioma hebreo. 964 veces. Pero fíjense, 964. casi 1,000, ¿sí? Cerquita los 1,000. Muy bien. Casi 1000. Pero fíjense otra cosa más interesante todavía, y es que en el 92% de los casos, ¿sí? O sea, en 887 ocasiones, que no son pocas tampoco, ¿sí? 887 ocasiones, en el 92% de los casos, Ejad se refiere al uno absoluto. Solamente con esa estadística es suficiente para destruir el mito, ¿sí? Solamente con esa estadística. Porque lo que nos han dicho los trinitarios es que, o esos apologistas trinitarios que se han inventado el mito del Ejad, es que todas las veces que aparece la palabra Ejad significa la unidad compuesta. Que todas las veces. Pero resulta que no. Es solamente en el 8% de los casos. Es decir, en 77 oportunidades es que significa uno compuesto. Pero no es la mayoría. Entonces estamos hablando de 887 ocasiones, el 92%, donde Ejad significa el uno absoluto. Cualquier persona puede ir a la investigación y puede revisar, porque yo estoy citando los ejemplos, ¿sí? Estoy citando los ejemplos. A ver, por ejemplo, ¿cómo sabemos que se trata del uno absoluto? Vamos a poner ejemplos aquí. A ver, ¿por qué sabemos que son 887 veces? Porque, por ejemplo, está hablando de una costilla. Por ejemplo, donde dice, y tomó una de sus costillas, la de Adán, para formar a Eva. Entonces, ¿será que la costilla que le sacó
Dios a Adán para formar a Eva, era una unidad compuesta, la costilla, ¿sí? Por ejemplo, esa. Por ejemplo, también dice que un hombre tenía dos hijos. El nombre del uno era Peleg, en Génesis 10:25. El nombre del uno, de un hijo. ¿Sí? Entonces, sabemos que ahí se está hablando de una unidad compuesta. Génesis 22:2 dice, sobre uno de los montes, un monte. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de unidad absoluta. Así, por ejemplo, a ver, vamos a dar otro por acá. Dice en Éxodo 25:19, un querubín en el otro extremo, un querubín, ejat para querubín, ¿sí? Entonces, ahí cualquier persona puede entrar, puede revisar, puede analizar. Esa sola parte porcentual, fíjese usted, ya destruyó el mito, lo acabó, ¿sí? Lo destruye por completo porque estamos mostrando que en el 92% de las apariciones de Had realmente significa es el uno absoluto y solamente en el 8% restante, en 77 ocasiones, que ya son pocas, comparado con los 887, ¿sí? 77 son pocas, comparadas con esa, el 8% es donde solamente podemos ver el Ejad como un uno compuesto. ¿Sí se da cuenta usted? Entonces el mito ahí ya está destruido. En estos días he estado haciendo unas publicaciones cortas, tipo reel o shorts, videos así cortos, y entonces presenté la estadística. Y alguien intentando refutar dice, es que ahora él se basa solamente en estadísticas. No, lo que pasa es que aquí la estadística es impresionante, porque la estadística de entrada de una vez destruye el argumento trinitario de que siempre el hebreo Ejad significa la unidad compuesta. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es muy interesante esa pregunta que usted hace, porque esa pregunta de una vez desmantela por completo pues el mito relacionado con la palabra Ejad de una vez. Entonces fíjense cómo los hermanos también van a tener aquí argumentos muy buenos, ¿sí? Unos argumentos muy buenos que le van a ir ayudando a la gente. Es muy bueno que la gente aprenda esto. Mire, hermano Fernando, yo no conozco pues una investigación como la que yo presenté en mi blog Fe Bíblica. No conozco a nadie que se haya metido a estudiar todas las apariciones de Had para luego sacar la parte porcentual. Eso lo hice en un trabajo arduo que me llevó un buen tiempo y para poderlas organizar y plasmar ahí. Pero lo cierto es que ese porcentaje no miente. El porcentaje es mortal realmente, para destruir esa idea de que Had siempre significa la unidad compuesta. Claro, esas estadísticas, mi hermano, yo que soy profesor de matemáticas, dicen mucho. Las estadísticas dicen mucho. Y en este caso, son pocas las veces que el EHAT significa unidad compuesta, así como usted lo está mencionando. Así es, hermano Por ahí, Fernando. Mire, hay un asunto, ya menciono la palabra estadística. Las estadísticas mal manejadas pueden decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero cuando usted maneja una estadística bien manejada, o sea, la estadística bien manejada sí quiere decir muchas cosas. O sea, y aquí estamos hablando de una vez directamente al corazón del mito. O sea, le estamos dando a la columna vertebral inmediatamente un solo golpe mortal y entonces ese castillo de naipes que se ha inventado alrededor del mito del Ejad, pues está completamente destruido de una vez. Sí. gloria a Dios. Bueno, a los hermanos que van llegando a la transmisión, les comento, estamos conversando con el hermano Julio César Clavijo, teólogo, sobre el tema el EHAT hebreo. La invitación es para que nos ayuden a compartir, hermanos. Vamos a compartir abajito de tu celular. Hay una flechita. Esa flechita usted la presiona y puede compartir a grupos de Facebook, a grupos de WhatsApp, al grupo de WhatsApp de la iglesia, al decón de la iglesia. Me gusta cuando los hermanos comparten la transmisión al decón de la iglesia para que más hermanos aprendan de este tema tan importante. Le digo algo, hermano Julio César. ¿Usted no cree o usted considera que el argumento trinitario sobre el Shema, en vez de ayudar la Trinidad, lo que hace es destruirla? Sí, yo creo que lo que hace es destruir a la Trinidad. ¿Y por qué razón? Vean. Cuando el Trinitario dice que Dios es como el esposo y la esposa en un matrimonio, fíjense ustedes lo que ellos dicen, hasta dónde son capaces de llegar.
¿sí? Entonces, básicamente, ese argumento es un argumento politeísta, completamente politeísta. Porque si usted y su esposa forman una sola carne y así es Dios, entonces usted y su esposa son dos seres. Y si así es Dios, entonces eso quiere decir que Dios es que es como una familia de personas. O sea, el argumento es Claro, inmediatamente así es revelador, totalmente. Porque es mi completamente esposa y yo revelador. somos una familia, Es conformamos correcto. una familia. Es correcto, pero Dios no es una familia. Entonces, el argumento es completamente revelador de la posición politeísta que tiene la gente. Mire que, por ejemplo, a mí me sorprende en un video que hizo Jaciel Rodríguez, hablando en contra de los creyentes de la unicidad de Dios, que incluso vi que usted le hizo una buena réplica a ese video, que se llamaba algo así como los 7 argumentos en contra de la Sí, unicidad, o los 7 argumentos trinitarios, no sé cómo es que lo llamó, sí, uno de los grandes argumentos. gracias a Dios ese video, esa refutación que le hicimos que está en nuestro canal de YouTube, pues también tuvo bastante alcance y por supuesto, están los contradictores, están los oponentes, pero lo importante es que se hizo la réplica y mucha gente pues nos escribió y diciendo, hermano, gracias por la aclaración, porque siempre es importante, mi hermano, hacer todas esas aclaraciones. No entiendo por qué hay hermanos que están en contra de que nosotros hagamos esa serie de aclaraciones, de refutaciones, hermanos, porque la gente necesita saber la verdad, aún ellos Claro, mismos necesitan conocer la verdad. Continúe, mi hermano Julio César. claro, y entonces en ese video, por ejemplo, es sorprendente cómo aparece ese hombre, sabe hacer buenos videos, maneja buenas luces, tiene buen sonido y se presenta muy bien su imagen, entonces él aparece como una persona que sabe de lo que está hablando, pero resulta que está diciendo puras tonterías, está hablando puro fraude, pura mentira, ¿sí? Ahí está vendiendo puro humo, no está diciendo ninguna verdad, está hablando lo que escuchó y repite lo que escuchó. Si el hombre conociera realmente qué es Ejad y ese argumento, jamás lo hubiera dicho para no quedar en ridículo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo ese argumento del Ejad, ese argumento del Ejad es peligroso porque, fíjese usted, quiero explicar algo más. Aquí, para poder entender por qué ese argumento destruye también o es un argumento nefasto para la misma Trinidad. Es decir, dar ese argumento realmente es argumentar contra sí misma la Trinidad. Vea, cuando en las 77 ocasiones que la palabra Ejad se puede tomar, o en ese 8% que se puede tomar como una unidad compuesta, se toma como una unidad compuesta, hermano Fernando, no porque la palabra Ejad siga significando o porque la palabra Ejad en un momento dado deje de significar uno. La palabra Ejad siempre significa uno y nada más que uno. O sea, ella llega a significar algo compuesto es cuando es modificada por un sustantivo que la acompaña, un sustantivo plural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted dice un ejército, un ejército es ¿qué? Un conjunto de soldados, ¿cierto? O cuando usted dice un pueblo, un pueblo. Entonces, un pueblo es un conjunto de ¿qué? De personas. Un pueblo es un conjunto de gente, ¿sí? O cuando usted dice, por ejemplo, una tribu. Entonces, en ese caso, uno entiende que el compuesto no es, mire usted, por el ejad, sino por la palabra tribu, ¿sí? O cuando se dice una hilera, entonces la hilera consiste de varios elementos que están formando una fila o una hilera, ¿sí? O cuando se dice un conjunto. Entonces, en ese caso, la palabra conjunto, ¿sí? Significa en ese sentido algo que es plural. Entonces, la palabra ejad siempre sigue significando uno y nada más que uno, ¿sí? Sino que viene cuando viene modificada por un sustantivo plural que la acompaña, en ese caso, entonces ahí se toma como unidad compuesta. El caso es exactamente como el uno en español. No tiene ninguna ciencia porque con el uno que nosotros también manejamos en español ocurre exactamente lo mismo. Usted la palabra uno la puede utilizar para el uno absoluto, el uno en español para el uno absoluto, o también la puede usar para el uno compuesto. ¿Y cómo la usa para el uno compuesto? Pues cuando la acompaña de un sustantivo plural que lo modifica. Y en ese sentido, entonces ahí se vuelve compuesta. Entonces usted también puede decir un racimo. Un racimo es un conjunto de frutas, ¿sí? Que vienen Así es. así apiñadas. Entonces, cuando usted toma
el asunto del ejat y dice que eso aplica a Dios como el esposo y la esposa. Y dice, por ejemplo, Jaciel Rodríguez, dice, así como yo y mi esposa, que ella puede ir a hacer el mercado, ella sale y hace sus vueltas y yo me quedo en la casa, o yo puedo hacer esto otro y lo otro, y entonces que así es Dios. Así es Dios. Pues si así es Dios, mejor dicho, se metieron en un problema los trinitarios porque el asunto es completamente politeísta. Es decir, o sea, así es Dios, de verdad los trinitarios así se imaginan a Dios. Si así se imaginan a Dios, entonces ustedes son politeístas. Es decir, el trinitario que se imagine a Dios de esa manera está, pero muy mal, completamente alejado de la palabra de Dios. O sea, como un esposo y una esposa se sientan en una sala a conversar y entonces Terrible. le dice el esposo a la esposa, oye, mi amor, que para que hagamos diligencias, que para que hagamos el mercado, mi amor, que para que llevemos a los niños a la escuela, y la otra le responde, sí, señor, entonces mañana yo llevaré a los niños a la escuela y usted hará el mercado y el otro hará la diligencia. ¿Así es Dios? Pues si así es Dios, están metidos en un problema terrible, porque están hablando de tres cabezas, fíjese usted, tres cabezas, tres bocas, tres Ese, mentes. ese Entonces, argumento, en vez de ayudarles a ellos, lo que los enreda y los confunde y empeora aún más su doctrina. La por doctrina de supuesto. ellos la tira por el piso esa comparación o esos ejemplos, mi hermano Clavijo. Por aquí le tengo, hermano, para seguir ampliando este tema, otra inquietud, otra pregunta. ¿Es verdad que en la Biblia el ejad es aplicado exclusivamente al único Dios cuando lo llaman por el título de Padre? ¿Usted qué dice, hermano Que es Clavijo? cierto, que es completamente cierto. Publiqué el día de hoy justamente una sección de un video en un debate que tuve con dos trinitarios, muy conocidos también por las redes. Eduardo, Carlos Veloz, Carlos Veloz, con Carlos Veloz, un trinitario muy conocido por las redes, ¿sí? Y un acompañante de él, ¿sí? Pero específicamente le hice una pregunta a Carlos Veloz porque imagínese usted que en ese debate Carlos Veloz estaba repitiendo el mismo mito de Lejat. O sea, él básicamente tenía un tiempo para hacer una exposición y defender la tesis, y la tesis de él fue que el Ejad en el hebreo significaba la unidad compuesta, ¿sí? Entonces, eso lo habló y lo repitió, repetía el mismo mito de siempre. Con una sola pregunta destruí el argumento de ese hombre. Cuando le pregunté si era verdad, cuando le pregunté que por qué en Malaquías capítulo número 2 versículo 10 el Ejad era solamente referido al Padre, pero como él ya había dicho que Ejad siempre significaba una unidad compuesta, entonces ¿cómo era que en este caso Ejad se aplicaba exclusivamente al Padre si para él el Padre es una de tres personas divinas y Ejad según él significa Trinidad? Entonces eso sería un problema para la Trinidad, porque entonces se le volverían ¿cuántas personas? Pues cinco, porque si al Padre se le llama Ejad y más dos personas más, pues daría cinco. Si de verdad Ejad significa Trinidad cuando nos referimos a Dios, pues entonces ahí saldrían cinco personas y eso es un problema grave para la Trinidad. ¿Qué dice Malaquías capítulo número 2 versículo 10? Dice, no tenemos todos un solo Padre, Ejad. Ahí un solo Padre es Ejad. No nos creó un solo Dios, Ejad, Ejad. ¿Sí? O sea que está claro de que al único Dios y Padre se le llama Ejad. Entonces, otro argumento más que destruye el mito de que Ejad siempre significa una unidad compuesta, porque otra vez, cualquier trinitario que diga que Ejad siempre significa una unidad compuesta está argumentando contra sí mismo cuando lee Malaquías 2.10. ¿Sí se da cuenta? Malaquías 2.10 sería terrible, es terrible para tremendo. los trinitarios. Entonces usted ve cómo Carlos Veloz comenzó a divagar allí y allá, y que ustedes no saben de hebreo, y que ustedes no saben entender la gramática, y que ustedes no dijo ninguna, o sea, nunca enfrentó la pregunta que se le hizo, pero sí fue muy bueno para decir que nosotros no sabíamos de gramática, que nosotros no teníamos ni idea de hebreo. Lo mismo que Y repiten estaba una y otra vez los evadió la trinitarios. pregunta totalmente, la Claro, evadió y de pronto él pensó que alzando la voz y diciendo que no saben de gramática, ya con eso ya iba a ganar
o iba a contestar bien la Es, respuesta. Resulta eso que es la así, evadió. supremamente claro. Mire, hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, hermano Fernando, es que los trinitarios muchas veces, ellos presumen de mucha formación académica. Yo no sé por qué, de dónde se inventaron eso. Hay gente que no está bien preparada académicamente y sin embargo presumen que ellos sí saben, que ellos sí conocen. Y no importa cuánta preparación nosotros tengamos o cuánto nos hayamos preparado, cómo, digamos, de qué manera nosotros también hayamos salido adelante en nuestra preparación académica, no, no la valoran, no sirve para nada, según ellos, ¿no? O sea, el hermano aquí, Fernando, dice, yo soy profesor de matemáticas, yo soy magíster en educación y tal cosa y la otra. No, eso no vale nada, no. Fernando es un ignorante porque cree en la unicidad. Todos los universitarios son ignorantes. Ellos han creído y han repetido semejantes argumentos todo el tiempo. Pero O resulta como que el aquí lo que nosotros... católico que piensa que los únicos que estudian son los curas. Eso es igualito, o sea, los trinitarios protestantes y otros vienen aquí a presumir que ellos sí conocen de estas cosas, pero entonces cuando nosotros hacemos una investigación como esta, si le decimos estudienla, es aquí no le estamos diciendo a usted que usted simplemente venga y crea lo que nosotros estamos diciendo porque sí, estúdiela, así como nosotros hemos hecho este esfuerzo de hacer esta publicación, de presentarla a la gente para que la estudie, para que se forme, pues háganle, ahí está, ¿sí? Entonces, no importa que aquí Julio César Clavijo venga y diga que él es un ingeniero civil que se ha preparado académicamente, que tiene especializaciones dentro del área de la ingeniería civil, que también estudió teología. No, ese señor no sabe nada. Ese señor da explicaciones muy llanas, muy superficiales. Él no profundiza en la gramática del hebreo y en el griego. Siempre haciendo tramas, porque le voy a decir una cosa también, hermano Fernando, como la Trinidad no tiene un peso, un soporte donde usted lo pueda leer, ¿sí? En la Biblia, que diga Dios es tres y así, y etcétera. Entonces siempre nos quieren tramar con el cuento de que en el hebreo y en el griego sí está la Trinidad. Y resulta que ni en el hebreo, ni en el griego, ni en el arameo, ni en el inglés, ni en el español, ni en ninguna lengua está la Trinidad en la Biblia. Jamás, Mire, jamás. hermano Clavijo, yo no sé qué es más difícil, que el católico se dé cuenta que es idólatra o que el trinitario, que también es católico, se dé cuenta que es politeísta. Ninguno de los dos reconoce el uno que es idólatra y el otro que es politeísta. Cuando hay un versículo que ellos creen, ellos suponen que se está refiriendo o puede intuir por allá alguna trinidad de que hay tres, ellos celebran, miren que aquí está, que hay tres, que hay tres. O sea, ellos se alegrarían de que apareciera un versículo que dijera que hay tres dioses en el cielo. Ellos lo celebrarían porque de una Claro. vez saldrían del closet, porque ellos son politeístas dentro del closet, ellos son politeístas que no salen del closet porque no encuentran un versículo, yo hablando en términos de creencias de la unidad de Dios, no se atreven a salir del closet diciendo de que sí creen en tres dioses, porque eso es antibíblico totalmente. Pero cuando ellos explican la Trinidad, dan a entender que sí creen en tres dioses. Cuando ellos dicen que existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. Los tres son diferentes. Los tres tienen su propia voluntad. Ah, pero no crees en tres dioses. No, no, no creo en tres dioses. Los tres, entonces cuando van a unir, cambian la palabra Dios por persona. Son tres personas. Un momentico, pero tú no me estás hablando de personas. Tú me estás hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. O sea, tres dioses diferentes. No, no, tres personas. Pero entonces no me digas Dios Padre. Tendrías que decirme persona Padre o persona Hijo o persona Espíritu, porque o me hablas de tres dioses en todos los campos o me hablas de personas en todos los campos, pero ellos juegan con esa palabra a conveniencia. No pueden decir persona Padre o persona Espíritu porque pues no tendría ningún fundamento bíblico. Entonces ahí sí utilizan Dios Padre, Dios Hijo, que tampoco tiene respaldo bíblico, pero aún así la utilizan, y Dios Espíritu. Ah, pero cuando se unen esos tres dioses, se convierten en personas. Para esas tres personas conformar un solo Dios verdadero. Oiga, terrible. Y por Sí. ahí salió una nueva doctrina de una
pastora muy influente en el mundo trinitario que Dios es cuatridimensional. ¿Usted escuchó esa enseñanza? Sí, claro, hermano Fernando, pero es que fíjese usted, se le vino todo el mundo encima a esa pastora trinitaria a decir que estaba enseñando herejías, pero es que eso es lo que todos los trinitarios enseñan. Fíjese usted, hay tres personas que forman a una persona más grande. Eso es lo que yo estoy enseñando, porque finalmente el Dios que forma a las tres personas también es un ser personal. Entonces son tres personas que forman a una persona más, es decir, cuatro personas. Entonces, no sé por qué se le vinieron tan fuerte a esas señoras y eso es lo que ellos están creyendo en gran parte de los trinitarios. O sea, eso no es ninguna cosa realmente novedosa lo que esta señora enseñaba. Es algo que ella simplemente destapó de una manera franca lo que todos los trinitarios creen. Es así de sencillo. Eso fue lo que ocurrió. ¿Sí? Pero lo terrible aquí, y esta es una cosa muy buena, lo terrible aquí es que se compare a Dios con el matrimonio. Es decir, si Dios es comparado con el esposo y la esposa, entonces hay dos cabezas, hay tres cabezas divinas, hay tres bocas divinas, los tres conversan, los tres se ponen de acuerdo, los tres hacen planes como un comité que decide. O sea, si eso es Dios, si realmente los trinitarios piensan que Dios es como una familia o como un esposo y una esposa, entonces definitivamente esa idea es politeísta. Yo sé que hay trinitarios que son muy temerosos de Dios, hay gente que está en la Trinidad confundidos, que ellos están allá porque piensan que eso es lo único que hay, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de verdad para que ellos vean que eso no es lo único que hay, que hay gente que sí cree en un único Dios y entonces que ellos puedan entender y puedan venir. Entonces yo confío y justamente cada vez que uno hace un programa como estos, uno está deseoso de que esto caiga en buena tierra, ¿sí? Así como la semilla salió el sembrador y sembró y cayó en diferentes tipos de campos o diferentes tipos de suelo, finalmente la que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así nosotros estamos hoy deseosos de que esto que estamos hablando pues caiga en un corazón que sea buena tierra para que pueda ser edificado, porque fíjense que la semilla que cae en pedregales, cuando el sembrador sale a sembrar y la semilla cae en pedregales, lo único que va a recibir el sembrador son insultos. Hereje, mentiroso, Sabeliano. Sabeliano, que ni siquiera nosotros hablamos de Sabelio, ni siquiera ese señor es importante para nosotros. Pero bueno, son tantos mitos que se van inventando, ¿no? Y repiten, que porque por allá en un libro leyeron que una señora Luisa Jeter de Walker escribió que Sabelio crea en la universidad y que todos creen, y todos los que creen en la universidad vienen de Sabelio. Entonces repiten y repiten. Es que los trinitarios lamentablemente lo único que hacen es repetir mitos. Lo único que hacen es, hay gente que me dice, pero ¿usted por qué habla tanto que de los mitos trinitarios? Porque es que la Trinidad está llena de mitos. Es una herejía que no se puede sostener en la Biblia, y entonces para poderla sostener usted lo que tiene que inventar es un mito, más otro mito, más otro mito, repetir una mentira y otra mentira y otra mentira, y repetirla muchas veces, muchas veces, muchas veces, de tal forma que la gente crea que la mentira es la verdad y que la verdad es la mentira. Entonces, cuando nosotros decimos estas cosas y estamos hablando de que Ejad no significa la unidad compuesta, pero ¿dónde estudió hebreo? Pero mucho torpe, pero ¿dónde estudió hebreo? Y no se dan cuenta que el señor que está hablando aquí delante de ustedes recibió en su formación de teología 2 cursos de hebreo, ¿sí? No estoy diciendo que yo sea un experto en hebreo, yo no estoy diciendo eso, pero por lo menos recibí cursos, ¿sí? En una universidad acreditada, ¿sí? ¿Quiénes de los que me desafían respecto a lo que yo estoy diciendo han recibido siquiera alguna formación y han aprobado los cursos? No lo han hecho, ¿cierto? Pero son fáciles para salir y decir que lo que está diciendo fulano de tal o sutano, ese sí está diciendo la verdad, pero realmente los están engañando. Eso es lo que nosotros queremos decir. O sea, nosotros hemos también adquirido una formación que nos ha permitido hablar hoy con propiedad, es decir, cualquiera que repita que Ejad significa una unidad compuesta, siempre que use Ejad es una unidad compuesta, los están engañando. Tenga cuidado con esos maestros de los cuales usted está recibiendo esa enseñanza porque los están engañando. No se deje engañar más. Usted también tiene derecho a conocer la verdad, a salir del engaño, a salir del error. Esa es la realidad. Así es. Oiga, mi hermano Clavijo, aquí Tony Ventas quiere que le explique Juan 3:16. Juan 3:16, bueno, pero es que se nos sale del tema, no que no podamos explicarlo, sino que se nos sale del tema y
a mí no me gusta salirme de los temas. Yo Sí, más verdad, bien totalmente, yo más totalmente bien lo invito cierto. a él, Pero mire, yo explíqueselo, mi tengo, hermano, en unos 2 minutos. Explíqueselo y bueno, luego retornamos con el tema. respondámoslo así rápidamente. Sí, no, no quiero meterme en ese tema porque eso es otro asunto, pero respondámoslo rápidamente. Mire, los trinitarios suelen decir cosas muy terribles. Por ejemplo, fíjense el texto trinitario interpretado a la luz de la, digamos, a la luz, no, digamos a las tinieblas de la Trinidad, según los lentes trinitarios. O sea, dice, de tal manera amó Dios al mundo, y entonces dicen, Dios, o sea, el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre? ¿Acaso nos llaman también Dios al Espíritu Santo y nos llaman Dios también al Hijo? Y son tres personas diferentes. ¿Por qué aquí tiene que ser el Padre? ¿Quién les dijo que tenía que ser el Padre? ¿Por qué no puede ser la tercera? Fíjense que la Trinidad tiene muchos problemas. De tal manera amó Dios al mundo, dice. No dice el Padre, sino dice Dios. Ahí. No, no pudo haber sido la tercera persona la que envió a la primera. En fin, a la segunda, perdón. ¿Quién les dijo eso? Ahora, fíjese otro problema de esa interpretación trinitaria. De tal manera amó Dios al mundo que envió a otro a que viniera a salvar. O sea, Dios ama tanto la humanidad que mandó a otro a salvar. ¿Sí? Entonces, son tonterías. Es decir, mire, una de las cosas que yo he aprendido es que la Trinidad, por ser una doctrina fraudulenta, cada vez que presenta una prueba a favor de la Trinidad, esa prueba se le vuelve contraria a la Trinidad. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que mandó a otro a salvar al mundo. No, ¿cómo así? ¿Sí? Más bien, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿quién es el Hijo unigénito? De acuerdo con Isaías 9:6, un niño que nos es nacido y el Hijo que nos es dado, el Hijo unigénito, es un ser humano, el varón perfecto, el varón perfecto. Pero será llamado, dice, será llamado admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Es decir, lo que nos está diciendo Juan 3:16 es que de tal manera ha amado Dios al mundo que él mismo ha venido en la forma del Hijo, del varón perfecto, a salvar la humanidad. Él mismo, ¿sí? Pero si uno lo toma por el lado trinitario es una tontería. Ahora, Juan 3:16 es un texto que odian todos los que no aman la unicidad de Dios, no solamente los trinitarios, porque pregúntele usted a un arriano, pregúntele usted a un dinámico, si ellos realmente creen ese texto. Ellos, no, es que aquí está diciendo que lo amó tanto que mandó a otro a salvar al mundo. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que el amor de Dios es tan grande que Él mismo ha venido. Cuando se habla del Hijo, en la Biblia, todas las veces que se habla del Hijo, se está hablando del varón perfecto, Así es. Dios mismo manifestado en carne, como el postrer Adán, ¿sí? Había un varón perfecto al principio, que era Adán, pecó, se contaminó, dejó de ser perfecto. Se necesitaba un segundo varón perfecto para que viniera a salvar al hombre. Primera de Corintios 15 lo llama el postrer Adán, o el segundo Adán también le dice. Entonces, el segundo varón perfecto, el Hijo, ese es el varón perfecto. Entonces, no podemos pensar cosas que no tengan, que se aparten de la verdad de Dios, porque realmente se pervierte el evangelio. Hermano Fernando, que le contestamos a él, pero realmente queremos es que la gente pregunte sobre el tema del EJAD para no salirnos del asunto del EJAD, Sí, que mire, me parece que es importante. una última pregunta, mi hermano Clavijo. Tiene que ver con el ejad, que es el tema que estamos tocando en este momento. Los trinitarios han dicho que en el hebreo hay una palabra que siempre significa único, y esta es Yahid. ¿Por qué en el Shema, en Deuteronomio 6:4, si se quería enfatizar en que Dios es único, Dios no inspiró a Moisés para que utilizara la palabra Yahid en lugar de Ejad? Esa pregunta que usted está haciendo es una muy buena pregunta, porque es que como una mentira, cuando usted se inventa una mentira, para poder tapar la mentira tiene que inventarse más, ¿cierto? Ese es el problema del mentiroso. El mentiroso, cuando dice una mentira, tiene que inventarse otro montón de mentiras para tratar de tapar la primera mentira que se ha inventado. Entonces, los trinitarios nos han dicho que Ejad, ¿sí ve cómo es el mito? Dice, Ejad siempre significa una unidad compuesta. Pero resulta que en el hebreo había una palabra que sí significaba único, y esa palabra es Yahid, ¿no? Entonces, si Dios hubiera querido decir que Él es único, entonces lo que tenía que haber dicho el texto de Deuteronomio 6:4 no era Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, sino Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Yahid. Yahid. ¿Qué? Porque Yahid significa único, ¿sí? Único.
Entonces, siempre usted está hablando con ellos y usted les explica y les dice que mire, que Had también puede significar el uno absoluto. A ellos no les interesa nada de lo que usted les diga. Ellos ya están listos para bombardear con lo que aprendieron en el mito, ¿sí? En el mito del hebreo Had, de que siempre significa unidad compuesta. Entonces, parte de eso es, si Moisés hubiera querido decir que Dios es único, él hubiera utilizado la palabra Yahid y no la palabra Had. Ya hemos demostrado que eso mentira, porque en el 92% de las veces siempre significa el uno absoluto. Pero resulta que la palabra Yahid tiene otro problema, para vergüenza de ese mito trinitario, fíjese usted, para vergüenza de ese fraude. Es que el fraude del Ejad en la Trinidad es puro humo. Y lo mismo el fraude del Yahid, es puro humo. Es decir, son cortinas de humo, eso no tiene profundidad, eso no tiene... Es decir, cuando uno escucha esos argumentos, uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que tanta gente esté perdida por semejantes argumentos que no tienen fundamento de nada? ¿Sí? Resulta que cuando usted comienza a estudiar acerca de la palabra Yahid, ¿sí? Acerca de la palabra Yahid, resulta que esa palabra solamente aparece 12 veces en la Biblia. 12 veces. 12. ¿Sí? Muy poquitas. ¿Sí? Y sí se utiliza como único, pero no en el sentido cuantitativo. Fíjese usted, no en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo. Y lo voy a explicar. Por ejemplo, se habla de que cuando Dios le dio la orden a Abraham de que sacrificara a Isaac, ¿sí? Que sacrificara a Isaac, entonces Dios le dice, toma a tu hijo, tu único, ¿cierto? Pero resulta que Abraham no tenía solamente a Isaac como hijo en ese momento, sino que también sabemos que existía Ismael, el hijo de la esclava, ¿sí? Entonces Dios le dice, toma a tu único, pero no único en el sentido cuantitativo, fíjese usted, porque no era el único en número, porque también estaba Ismael, sino que es único en el sentido cualitativo porque era el hijo de Sara, de la mujer que él amaba, era el hijo de la promesa. Isaac significaba para él muchas cosas porque el corazón de él estaba con Isaac de una manera única. Entonces es en un sentido cualitativo. Pero como lo que Dios quería establecer en Deuteronomio 6:4, en el Shema Israel, es que él es único en el sentido de único numérico, único absoluto, el único Dios, ¿sí? Por eso se utilizó la palabra Echad. Si él hubiera utilizado la palabra Yahid, entonces él hubiera estado diciendo, yo soy único en un sentido cualitativo, pero pueden haber más dioses que sean un poquito más pequeños que yo, de pronto unos diosesitos menores. Entonces la palabra Yahid hubiera sido un problema si se hubiera utilizado porque no estaba enfatizando realmente la unidad absoluta. Entonces fíjese que Dios inspiró a Moisés muy bien, porque si Dios hubiera inspirado a Moisés para escribir Yahid, hubiera dicho yo soy único en un sentido cualitativo. Pero aquí cuando dice yo soy único, lo está diciendo único en el sentido absoluto. Tanto es así que montones de traducciones bíblicas que tenemos, de versiones bíblicas que tenemos hoy en día en el idioma español, dicen, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, es el único Señor, único en sentido absoluto. O sea, hasta versiones traducidas por trinitarios lo dicen de esa manera, ¿sí? Entonces es muy importante que eso se tenga presente. Pero uno también le puede devolver la pregunta a los trinitarios. Es que ellos son muy buenos para preguntar, pero cuando uno les pregunta, comienzan a sacar el cuerpo, evaden, no responden, no encaran las preguntas. Entonces uno le hubiera podido haber dicho, bueno, supongamos que Dios es una unidad compuesta, supongamos. Entonces la pregunta es, ¿habrá en el idioma hebreo alguna palabra que signifique unidad compuesta? Y resulta que sí, hay una palabra que significa unidad compuesta. Y esa palabra es Yahat. Cualquiera la puede buscar con el código Strong H3161. Yahat, que significa unirse para ser uno. Así lo dice el diccionario Strong. Yahat, unirse para ser uno. Bueno, si Dios hubiera querido decir en el Shema Israel que hay tres personas que se unen para ser uno, entonces ¿por qué no utilizó la palabra Yahat, que estaba disponible en el idioma hebreo? ¿Y por qué sí decidió utilizar la palabra Echad, que significa el uno absoluto? ¿Sí? Y fíjese otra cosa más acá, es que cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no hay ningún sustantivo compuesto que acompañe al Echad para que lo modifique.
O sea, lo que Dios estaba diciendo ahí es que Él es uno en el sentido de absoluto, porque ahí no aparece ningún sustantivo, usted se da cuenta, no aparece ningún sustantivo que lo modifique. Ah, un trinitario intentó refutar lo que yo estoy diciendo, hablando de que la palabra carne no es un sustantivo plural, sino que carne significa singular. No, no es cierto. Carne en muchas ocasiones significa plural. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. En Génesis, en el capítulo número 6, en el versículo 17, donde está hablando que Dios iba a destruir la tierra con un diluvio, dice, he aquí yo traigo un diluvio de aguas. Génesis 6, 17. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Toda carne, ¿qué significa? Todo ser viviente, ¿sí? O sea, ahí se está hablando en un sentido de una unidad compuesta, ¿sí? Lo mismo que en el matrimonio, cuando se está utilizando ahí, toma el sentido de una unidad compuesta. Entonces, hay gente que se inventa muchas cosas, ¿sí? Hoy, ese argumento precisamente lo estaba leyendo el día de hoy. Un trinitario intentando refutar lo que hemos venido enseñando acerca del Ejad, decía, utilizaba ese tipo de expresiones, ese tipo de argumentaciones, diciendo que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando, que carne significa singular, singularidad siempre, que no tiene nada que ver con plural. Y que entonces, que como no era necesario que hubiera siempre según eso, carne para él era singular, entonces no era necesario que hubiera un sustantivo plural que modificara al ejad para que entonces el ejad tomara el sentido de unidad compuesta. No, resulta que no. Lo que nosotros vemos en la escritura es que para que el ejad tome el sentido de unidad compuesta se requiere siempre de un sustantivo plural que lo acompañe, lo cual no aparece en Deuteronomio 6.4, y por lo tanto lo que quiere decir el Shema Israel es que Dios es uno absoluto, no hay dioses con él y punto. No hay personas divinas, no hay nadie que lo acompañe y así sucesivamente. Eso es lo que nos quiere decir, por eso no se dejen engañar. Lo más terrible es cuando el enemigo, odiando la palabra de Dios, comienza a inventar una cantidad de historietas, de fábulas. Por eso dice el apóstol, cuidado con las fábulas, cuidado con los cuentos de las viejas, cuidado con los chismes, cuidado con ese tipo de cosas que pervierten la palabra y volvamos a la palabra. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es llevar a la gente al conocimiento de la palabra de Dios para que no se dejen engañar, porque aquí estamos tratando es con el corazón del principal mandamiento. Si usted se deja confundir en el principal mandamiento, usted mejor dicho ya perdió en todo lo demás. Así es. ¿Sí? Si en el principal mandamiento usted flaquea, si usted cae, si usted no es capaz de sostenerse y de amar la palabra de Dios ahí, entonces Dios dice, pues esa persona realmente no me quiere, no me ama, yo he mostrado lo que dice la palabra, ahí está claro y no lo quieren creer, entonces no le voy a revelar nada, punto. El que no quiera creer, no le revelo. El que abra el corazón a Dios y diga, oiga, espera un momento, me están engañando. He venido creyendo fraudes, mitos, fábulas, tonterías. Voy a salirme de eso. Dios es uno. ¿Cómo así que es como un esposo y una esposa que hablan, que conversan? Entonces eso es politeísmo y comienzan a entender, las personas van a ser alumbradas. Pero es muy bueno que nosotros prediquemos esta palabra de verdad porque la gente necesita saber que la Trinidad no es el único camino que hay. Ese es un camino torcido realmente y que nosotros existimos, que la iglesia del nombre siempre ha existido y que estamos dando testimonio de esta verdad para que la gente pueda conocer, pueda salir de todas esas mentiras que lo han estado engañando y puedan venir a la verdad del único Dios verdadero. Hombre, mi hermano Julio César, de verdad me alegró enormemente tenerlo acá en Pentecostales Avivados, dando todas esas enseñanzas profundas que usted sabe dar. Yo digo en estos momentos, como dijo el apóstol Pedro, refiriéndose a Pablo, guardando las proporciones. Pedro se refirió a Pablo y dijo, así como nuestro amado hermano Pablo en sus cartas, las cuales algunas son difíciles de entender, las cuales algunos indoctos tuercen. Mi hermano, lo que usted dice es profundo y Dios le ha dado a usted una sabiduría enorme y me alegra que usted haya estado acá con nosotros y he aprendido, mi hermano, he aprendido, he tomado notas, amén, de la enseñanza del programa de hoy, amén. Lo pueden ver en YouTube también, los hermanos de mañana lo podrán ver en nuestro canal de YouTube Pentecostales Avivados. Mi hermano, lo veo más activo por estos días en las redes Sí, sociales y gracias a Dios, sí. me alegra.
Cuéntele a Y, los... y hermano Fernando, quisiera pues, ya que vamos cerrando, que estamos cerrando, que la gente sepa que esta investigación está en mi blog Fe Bíblica, que la pueden ver, que la pueden estudiar, que pueden buscarla. ¿Cómo la gente entra? ¿Cómo la encuentra? Es facilísimo. Muchas veces la gente cree que es muy complicado buscar los artículos de mi blog. No, es lo más de fácil. Usted escribe por Google, destruyendo el mito trinitario del hebreo, acerca del hebreo de Hat, Julio César Clavijo, ¡pum! De una vez le sale el enlace para mi página en Fe Bíblica. O también yo se lo voy a compartir a usted, o el hermano Fernando ya lo tiene, pues para que usted lo ponga también acompañado aquí en la descripción del video, para que la gente también dé clic y comiencen a analizarlo, porque yo sé que hoy en día la gente vive en su mundo de afán, que poco les gusta leer, pero hay gente que sí le gusta profundizar. Y a la gente que le gusta profundizar, ahí tienen los datos, tienen la información, pueden revisarla aquí y allá, comparar para que se den cuenta que lo que estamos diciendo nosotros aquí es verdad y que estamos acabando con un mito ya centenario, un mito que ya desde hace mucho rato ha venido dando vueltas, pero que hay que pararlo ya, ¿sí? Así Hay otros es. mitos, hay otros mitos trinitarios que circulan por ahí, con respecto al hebreo Elohim, con respecto a que Sabelio fundó la unicidad, con respecto a que la unicidad empezó en 1913, en fin, una cantidad de mentiras que se inventan de aquí y de allá, pero que cada uno de esos ya los hemos venido destruyendo y que aparecen respuestas en mi blog Fe Bíblica, respuestas escritas, y también por mis canales de videos, por ejemplo, mi canal de YouTube que se llama Fe Bíblica, y también en mi página Fe Bíblica de Facebook también he puesto videos donde cada uno de esos mitos trinitarios los hemos venido descabezando, los hemos venido desenmascarando, los hemos venido desmantelando para que la gente vea realmente que esos mitos no tienen ningún fundamento y que están solamente apoyados en un castillo de naipes. Toda la Trinidad se apoya en un castillo de naipes, en una mentira. Entonces, una mentira tiene que inventar muchas más mentiras para poderse seguir manteniendo. De otra manera, no se podría mantener. Así es, mi hermano Clavijo. Ya saben, Fe Bíblica es la página en Facebook de nuestro hermano Julio César Clavijo. Fe Bíblica, Julio César Clavijo. En Y Facebook, Fe también Bíblica, en YouTube, y el blog Fe Bíblica, que también está, es un blog de Google. Muchísima información ahí, muy valiosa. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano, por haber estado con nosotros. A los hermanos les invito para que compartan. Ya hemos terminado, pero usted puede seguir compartiendo, amén, para que más personas aprendan la verdad bíblica, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Compartan a grupos de Facebook, a grupos de WhatsApp, a todas partes. El Evangelio hay que compartirlo. Gracias por la sintonía, mi hermano Clavijo. ¿Algo más quedó por decir? No, que adelante el pueblo del nombre de Jesús, que yo creo que Dios va a traer a muchas personas a la luz en estos tiempos finales. Yo creo que por eso es que Dios ha levantado y me alegra mucho. He visto mucho hombre de Dios, mucho apologista de la unicidad levantándose, pero el consejo que le doy a los apologistas unicitarios es que se preparen bien, que se preparen bien, que procuren ser diligentes, que hagan las cosas lo mejor posible, porque no es el afán de salir y hablar cualquier cosa por hablarla, sino que procuremos hablarla de una manera lo mejor posible, con la altura y el respeto, porque nuestra doctrina definitivamente es la verdad, ¿sí? Nosotros aquí no estamos hablando tonterías y estamos completamente seguros de que estamos hablando la verdad y que tenemos un enemigo muy grande. Primeramente es el demonio, ¿no? Pero la doctrina principal contra la cual nosotros luchamos es la Trinidad. Por supuesto, también está el arrianismo y está la doctrina de los dinámicos y otra más gente que habla muchas cosas, pero definitivamente el mayor monstruo que el diablo se ha inventado y que le ha dado buen resultado es la Trinidad. Hay gente que me dice, hermano Julio César, ¿por qué no cambia de tema? Ya estamos cansados de escuchar que solamente habla de la Trinidad. No, yo no he sentido cambiar de tema. Dios por el momento me ha querido mantener en este tema y lo voy a seguir manteniendo hasta que toque hacerlo, ¿sí? Porque, hermano Fernando, lo que usted decía, hay gente que dice que por qué se habla, la gente supiera la cantidad de testimonios de personas que nos escriben contándonos cómo nuestros videos, nuestras enseñanzas Así es. los han ayudado a afirmarse en la fe, algunos hermanos a afirmarse en la fe, y a otros que andaban en doctrinas perdidas de la Trinidad, por ejemplo. Entonces, cómo han salido de todas esas enseñanzas torcidas por causa de las enseñanzas que han recibido, que nosotros hemos hecho y publicamos una y otra vez. Entonces no pararemos, no nos detendremos hasta que Dios lo quiera.
El único que nos puede tener aquí es el Señor, nadie más. Sí, Así es. adelante. Sí, señor, así es. Mi hermano, gracias a todos los que vieron el video. Dios les bendiga. Y ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Pentecostales Avivados. Abajito está el enlace. Abran el enlace de nuestro canal de YouTube. Queremos llegar lo más pronto posible a 200,000 suscriptores. Ayúdenos a llegar a 200,000 suscriptores. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por la sintonía.